¿Estás diseñando una vida que te sostenga o esquivas el dolor? ¿Sostenés la vida que querés guiar en otros? ¿O aún estás intentando sobrevivir a la tuya? Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencia Ayurveda, donde traeremos un tema central. Vamos a hablar de la prevención, de anticiparnos a los síntomas incómodos y cómo podemos acompañar a las personas a mejorar su calidad de vida. Vamos a hablar de cómo anticiparnos a los síntomas incómodos, cómo acompañar a otros y a nosotros mismos a mejorar la calidad de vida y sobre todo cómo salir de la lógica de evitar la enfermedad para entrar en el arte de cultivar la salud. Algo que he notado en mi experiencia como médico es que prevenir o la prevención va dirigida principalmente hacia una enfermedad. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares se centran en una dieta equilibrada, actividad física, no fumar, el control de factores de riesgo, colesterol, azúcar. Con el cáncer de mama se hacen exámenes de detección temprana, mantener un peso, evitar alcohol, evitar fumar. Con el cáncer de próstata, cosas similares, ¿no? Vamos viendo una enfermedad, cómo prevenir, otra enfermedad, cómo prevenir. Y así podríamos seguir con cada aparato, sistema, órgano y grupo de enfermedades. ¿Qué hacer y qué no hacer para prevenir un síndrome, una enfermedad? Y eventualmente diagnosticar temprano. Pero nunca he visto que se centre la prevención en el desarrollo, por lo menos en la medicina occidental, la alopática. La prevención se centra en el desarrollo y el fortalecimiento de la salud del individuo. Casi que se da por sentado que cada uno de nosotros es sano y tiene tendencias sanas. Y no se hace foco en qué es bueno para cada uno, qué rutina, qué práctica, qué alimentación específica para cada persona puede ayudarlo a fortalecerse. Y que la prevención en sí sea resultado del autocuidado. ¿Dónde está la prevención que pone el foco en el desarrollo consciente del bienestar personal? ¿Dónde se habla de qué es bueno para cada uno según su cuerpo, su mente, su historia, su momento en la vida, su estilo de vida, su entorno o en donde vive? En Ayurveda la salud no se da por sentada, se cultiva, se sostiene con acciones diarias, se adapta al entorno, a la estación, al momento de la vida, a la doya, a la mente y sobre todo al alma. Y ese camino tiene un nombre muy claro, Swastavrita. ¿Qué es Swastavrita? Es la ciencia de mantenimiento de la salud, el corazón de la prevención real en Ayurveda. Esto incluye varias cositas muy importantes, como es Dinacharya, el conjunto de rutinas diarias para alinear todo tu cuerpo con los ritmos de la naturaleza y no con el reloj del celular. Ritucharya, la adaptación de este reloj a las estaciones del año, al clima que estamos viviendo, a los ciclos estacionales y del universo. Por otro lado, la alimentación, una alimentación específica, no solo entre comillas saludable, sino adecuada para cada tipo de cuerpo, cada capacidad digestiva metabólica y cada momento de la vida de cada individuo. Y por último, el Sadvrita, que es el código de conducta. Cómo te tratás a vos mismo, cómo vivís con tus vínculos, tu ética interna, espiritual. Swastavrita no es una moda ni un protocolo de sigue estos 5 pasos, no, es un estilo de vida que te devuelve al centro de tu salud. Y desde ahí, la prevención no es una lucha contra la enfermedad, sino una expresión de amor propio y de cuidado consciente. He notado y experimentado mientras me formaba en medicina que cuando nos hablaban de prevención en la facultad, en las formaciones prácticas, cuando nos hablaban de prevención le restamos importancia.
se habla de forma muy liviana de prevención, o delegamos esta tarea en alguien más, como que se cuide solo. Queremos ir directamente como profesionales de salud, como médicos, a los estudios, herramientas diagnósticas, imágenes, laboratorios, a veces más y más complejas, y luego directamente buscar dar un tratamiento. Una medicación, un remedio, un analgésico, etcétera, cirugía, kinesiología y tantas otras. No hay profundidad, no hay herramientas reales y sobre todo no hay presencia. Es como si la prevención no fuera parte del arte médico, sino una recomendación general que uno puede dar o no, que está bien, pero no es lo central. Y ahí empecé a notar algo que todavía hoy observo en muchos espacios de salud, convencionales como alternativos. El cuidado personal, los hábitos del día a día, la alimentación se delegan. Se le dice al paciente como si fueran opcionales, de sentido común, o algo que cada uno verá si lo hace o no. El cuidado personal, los hábitos, la alimentación suele dejarse a la responsabilidad de cada persona si quiere cuidarse o no. Y esto es una forma encubierta de evadir la responsabilidad profesional. Porque si yo no lo vivo, si no lo encarné, si no sé cómo explicarlo, si no puedo acompañarlo, es más fácil decirle al otro, tenés que cuidarte, que enseñar cómo se hace. Y esto es un doble vacío, porque nos enfrentan en dos mundos, en dos situaciones que están totalmente desconectados. Una, tenemos profesionales de la salud que no conocen herramientas reales de prevención, que no saben cómo comunicarlas, ni en qué enfocarse más allá del evitar esto o hacete este estudio. Y por el otro lado tenemos a personas que no saben cómo se siente estar realmente bien, que no reconocen qué es despertarse con energía, qué es disfrutar el silencio, qué es reconectar con calma, qué es tener una digestión saludable o estable. Una pregunta normal es, ay, me siento cansado, ¿me faltará hierro? Y en el medio de estos dos mundos donde no podemos apreciar cuál es el problema, si es físico, si es mental, si es emocional, si es energético, aparece la gran pregunta. ¿Quién va a enseñar a vivir saludable si la mayoría no sabe cómo hacerlo? Yo creo que el pilar central que los une es que no importa si sos profesional o no, si no conocemos este pilar, es algo que no vamos a poder seguir avanzando, que es tu experiencia. Cuando vos lo vivís en tu vida diaria, puedes acompañar a otros a hacer lo mismo. Entonces la responsabilidad empieza por uno. Si nosotros nos sanamos a nosotros mismos, si nosotros nos cultivamos a nosotros, es mucho más fácil. El problema es que en general uno despierta en la vida de las personas, ¿no? Quiere despertarlos, quiere tomar esa responsabilidad, esas riendas, que se sientan vitales, que se sientan equilibrados, nos apasiona, ¿no? Quizás vienen y te preguntan, ¿qué hago? Me siento con esto, ¿no? Tenemos ese impulso, lo queremos hacer, pero no nos tomamos el tiempo de aprender cómo estructurarlo, cómo organizar los tiempos, cómo prevenir. A veces nos gana la falta de constancia para continuarlo, la autoexigencia, o que lo queremos hacer perfectos. Que si no hacemos todo tal cual nos dijeron, como leímos, como dice el libro, como dice la clase, no estamos sintonizados con la naturaleza, no somos yogis, no somos ayurvédicos, no somos saludables. Y de este juicio interno es imposible. Entonces terminamos abandonando lo que sea que queremos hacer, porque estamos en ese juicio donde mirarnos internamente es muy difícil. Entonces, todo lo que amamos, lo que queremos lograr, ese bienestar que queremos generar en otros, queda sobre la mesa porque nos saturamos a nosotros mismos por no tener una estructura, no tener claridad, no tener capacidad para poner límites. Esto es muy importante. Muchas veces no sabemos decir que no. Y pensamos que las cosas son lineales. Tiene tal síntoma, tengo que darle tal hábito o tal alimento o determinado tratamiento. Pero la Ayurveda no empieza con un tratamiento, empieza con la prevención. Entonces, el capítulo se llama Conocer para prevenir. ¿Qué es lo que hay que conocer? La enfermedad, ya sería tarde. Las herramientas, por supuesto, recetas, técnicas, etc. Pero incluso un paso antes, bastante antes. Antes que todo, necesitamos conocernos. Cuando digo conocernos, digo a nosotros mismos primero, como transmisores de Ayurveda o profesionales de salud, individuos en general. Conocer nuestra naturaleza, nuestros ritmos, los elementos que nos habitan y nos rodean. Conocer cómo vivimos, con qué intención hacemos lo que hacemos, qué hábitos tenemos, cómo dormimos, cómo comemos, cómo amamos, cómo respiramos. Conocer es también recordar.
Y prevenir es, en el fondo, recordar que somos parte de algo más grande. Un aforismo de la Ayurveda nos dice: así como es el microcosmos, también es el macrocosmos. Somos parte integral del universo con el que compartimos esos elementos que lo han creado y nos han creado. Y cuando honramos esa conexión, la salud florece como un resultado natural, espontáneo. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Estamos hechos de lo mismo que todo lo que nos rodea. Y aún así, cada uno tiene una proporción única de aquellos elementos que crearon el todo. Y con eso surgen cualidades, características únicas, tanto genéticas como mentales y espirituales. Estamos hechos de lo mismo que la tierra que pisamos, el fuego que nos da calor, el agua que nos habita, el aire que respiramos, el espacio que lo contiene todo. Y sin embargo, cada uno de nosotros lleva una combinación única de esos elementos, una proporción sagrada e irrepetible, que no solo se expresa en el cuerpo, sino también en nuestra mente, en las emociones, en el alma. Y ahí es donde entra la gran verdad que la Ayurveda me vino a mostrar. No hay fórmulas universales. No hay recetas únicas para todos. Hay que aprender a mirar al otro y a uno mismo con ojos frescos, con atención plena, con presencia real. No se trata de esperar a que aparezca la enfermedad o desequilibrio, sino de prevenir con conciencia, de vivir el Ayurveda como una práctica diaria, personal, coherente y profundamente transformadora. Pero para poder ofrecer eso a otros, primero tenemos que pasarlo por nosotros. Nosotros tuvimos que aprender a ordenar nuestros hábitos con intención, a detenernos en la autoobservación, a dejar de hacer las cosas en automático, como si por haber leído o estudiado ya fuéramos suficientes y que sabíamos todo. Una de las verdades más incómodas que tuvimos que ver, y no fue fácil, de seguro, fue que muchas veces nuestras elecciones estaban filtradas por el deseo de agradar. Levanta tu mano si te pasó. Querer agradar. El deseo de ser aprobado, de no incomodar a los demás. Y eso nos llevó muchas veces a dejar de ser fiel a lo que ya sabíamos que era verdadero. A hacer concesiones en nuestras decisiones. A decir que sí cuando en realidad sentíamos que no. Y esto vamos en Ayurveda y en la vida, sabemos, ¿no? Tiene un precio. Perdemos energía vital, perdemos claridad. Y en algún momento, tarde o temprano, perderemos coherencia. Así que una parte fundamental de nuestro camino fue aprender a poner límites. A liberar el control, a dejar de buscar la perfección, a dejar de gustar a otros como condición para avanzar. Porque la vida que queremos tener no siempre le va a gustar a todos. Y eso está bien. Lo importante es que nos guste a nosotros, que esté alineado con nuestro propósito, que nos permita sostener nuestra salud, nuestra práctica, nuestro fuego interno, las cosas que queremos desear, nuestros sueños. Y desde ahí podemos acompañar a otros con verdad, con experiencia, con amor y sobre todo con conciencia. Imagínense, empecé medicina queriendo hacer cirugía. En el camino dije, cirugía oncológica, con el apoyo de mi tío que hace cirugía oncológica. Y en un momento me llega la Ayurveda con toda esta visión más amplia. Y entendí que hacer esta rama de la medicina era llegar tarde para mucha gente. Llegar muy demasiado tarde. Esperar a que la persona llegue a ese estado de necesitar un cirujano primero. Y después un cirujano oncológico. Para los que no entienden, el cirujano oncológico es el que trata el cáncer. O sea, en quirófano, imagínate. Era demasiado tarde esperar a esa situación para atender a alguien. Y con Ayurveda la visión está bien al comienzo, al inicio, en el pensamiento, en el sentimiento y acción de cada persona. Y eso se puede ajustar, se puede mejorar, se puede elevar, para que cada uno pueda fortalecerse y vivir más feliz. Y para no llegar tarde, tenía que conocer las herramientas de autocuidado y su efectividad. Entonces fue que empecé a aplicarlo en mí mismo, en mi vida, en mi familia con Agostina, observando sus efectos rápidamente, en la piel, en la digestión, en el descanso. Y así poder vivir el Ayurveda, encarnar el Ayurveda y poder transmitirlo con el ejemplo. Es increíble cómo la experiencia personal eleva la transformación que tenemos nosotros. ¿Y qué podemos ofrecer? Porque muchas veces damos por sentados síntomas, molestias como parte de la vida
y que está bien sentirse de esa manera y que quizás algún dolor muscular, que te cuesta digerir algún alimento, alguna incomodidad durante el periodo menstrual, ¿no? Esto es muy común, o durante la menopausia. Y así podemos continuar dando un montón de ejemplos de situaciones donde, entre comillas, la clínica está bien y el síntoma es, entre comillas, normal, entonces lo dejamos estar. Pero cuando hablamos de prevención y de mejorar la calidad de vida, entendemos que esos síntomas son frecuentes, no normales. Pero como no aprendimos a escuchar nuestro cuerpo, cuando nos habla, queremos sacárnoslo de encima. Queremos dejar de sentir. Y esto lo hacemos de distintas maneras, ¿no? Quizás con hábitos, con pastillas, con analgésicos, con los ¿no? Antiácidos, anti lo que sea, alcohol, en algunos casos, comida y sobre todo relaciones. Porque la prevención tiene que ver en aprender cómo nos observamos y a conocernos. Y si queremos guiar a otros, tenemos que aprender nosotros también a hacerlo. Porque no podemos guiar a otros en algo que no sabemos ni siquiera cómo lo miramos a nosotros. Y acá es donde la Ayurveda se vuelve tan transformacional. Y creo yo que cada día más necesario en la sociedad en la que vivimos. Donde estamos la mayor parte del tiempo, entre comillas, ocupados, hacia afuera, con un montón de actividades que consideramos ser productivos, porque hoy pensamos que estar descansando, leyendo un libro o en nuestras casas sin hacer absolutamente nada, estamos perdiendo el tiempo. Y en lugar de ir hacia adentro, de conocernos a nosotros, estamos continuamente hacia afuera. Y esto es un problema, porque nos frena del qué hacer. Y cuando queremos frenarnos y empezar a observarnos a nosotros mismos, no nos gusta lo que vemos, porque llevamos años o bastante tiempo acumulando esa sensación de incomodidad. Para mí, esa fue la clave cuando empecé a dar las asesorías de hábitos saludables. Porque cuando acompañaba a mis consultantes en estos sentidos de incomodidad a través del cuidado personal, la conexión interior, fue cuando nos centramos en que el hacer no era tan importante, porque sí, tenemos que hacer determinados hábitos, recetas, quizás tomar alguna planta, pero muchas veces nos centramos solo en que hay que hacer y nos olvidamos de las necesidades individuales de cada alma, donde la sensación realmente es que hay, ¿cómo decirlo?, sequedad si no vamos hacia adentro. Entonces, esta sensación de serenidad, de abundancia, de bienestar que queremos hacer florecer viene desde la conexión interna y desde la sanación interna. Y cuando entendí que había una estructura y la forma de lograrlo fue haciéndolo desde mis asesorías y en mi vida, y esto dio un cambio total. Porque cambié mi vida, cambió la vida de las personas con las que aplicaba y sobre todo la de mis consultantes. Porque ya no era dar un hábito o un alimento porque la persona era vata, pito, kafa o tenía un desbalance en cualquiera de estas doyas, sino que era personalizar en base a las necesidades únicas de cada persona y su relación con el entorno. Y esto es lo que enseñamos en Bases de la Ayurveda. Esta es nuestra formación en prevención desde la raíz, donde vas a aprender los pilares que sostienen la salud, entender cómo funciona el cuerpo cuando está en equilibrio, reconocer los síntomas bien tempranos de desbalance, desequilibrio, diseñar rutinas, menúes y prácticas ayurvédicas verdaderamente personalizadas. Y sobre todo, a aplicar todo esto en tu vida para que puedas transmitirlo con coherencia, con orden, con paz interior. Así que si querés ayudar a más personas desde un lugar profundo, si sentís el llamado de conectar con vos mismo, con vos misma y sobre todo profundizar en los principios de la Ayurveda, Bases es para vos. En esta formación vas a personalizar en base a la individualidad de las personas, vas a ir en lo profundo de conocer y reconocerte, conocer cómo funciona el cuerpo y la mente en equilibrio. Vas a poder estructurar prácticas de dinacharya, o sea, de hábitos saludables de la Ayurveda, o ritucharya con su adaptación estacional. Vas a aprender sobre alimentación según las doyas y según la estación en la cual estás viviendo. Vas a poder equilibrar síntomas temprano antes que se transformen en enfermedad. Vas a aprender cómo integrar el yoga y el Ayurveda. Vas a realizar detox estacionales, vamos a traer calma, vamos a traer una transformación personal, vamos a aplicar técnicas de respiración y de meditación, disminuir el estrés, aumentar la energía. Vamos a trabajar mucho en nosotros mismos para que vos después también puedas guiar a otros con claridad, con orden y sobre todo con propósito, porque sabemos que querés empoderar a más personas y que se sientan mucho mejor. Pero
Primero nos tenemos que empoderar a nosotros para después poder empoderar a otros y para realmente dar y brindar procesos transformacionales y sostenibles en el tiempo, que es lo que realmente queremos lograr, ¿no? Al fin de cuentas. ¿Estás listo para integrar este camino en tu vida y en tus servicios? Si estás listo para el primer paso, ya salieron los mensajes en la comunidad y en nuestro Instagram para que no te pierdas esta oportunidad. Así que si querés empezar ahora a experimentar esta transformación y querés brindarle a otros esta transformación de prevenir, que puedan incorporar hábitos saludables, alimentación y tener estos cuidados de forma pacífica, te esperamos en Bases. Y si te gustó este episodio, puedes compartirlo, puedes seguirnos y también dejarnos tu comentario porque nos encantaría saber qué pensás. No te olvides de unirte a nuestra lista y de escucharnos la semana que viene. Muchas gracias por tu tiempo y por escucharnos.